¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es viernes 5 de agosto y estamos invitados a celebrar como memoria opcional la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perdona, Señor, los pecados de tus siervos, y a quienes no logramos agradarte con nuestros actos, sálvanos por la intercesión de la Madre de tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La Basílica Papal de Santa María la Mayor está situada, por supuesto, en Roma. Es una de las 4 basílicas mayores y una de las 5 basílicas patriarcales asociadas con la Pentarquía, o sea, San Juan de Letrán, San Lorenzo Extramuros, San Pedro, San Pablo Extramuros y Santa María la Mayor. La Basílica Liberiana es uno de los tituli presidida por un patrón, en este caso el Papa Liberio, que alojó a las mayores congregaciones de los primeros cristianos en Roma. Fue construida sobre un templo pagano de Cibeles. Santa María la Mayor es, junto con la Basílica de Santa Sabina, algo posterior, la única iglesia romana que se conserva o que conserva la planta estrictamente basilical y la estructura paleocristiana primitiva. El alzado, en cambio, no se mantiene en su estado original debido a los varios proyectos de construcción adicionales, casi todos intentando imitar el estilo primitivo, y los daños de un terremoto que hubo en el año 1348. El nombre de la iglesia contiene 2 términos grandiosos: el de Basílica Mayor, en oposición a una basílica menor, y el de Virgen María. La basílica es la iglesia más grande e imponente de las dedicadas en Roma al culto mariano. Después de que el papado en Aviñón acabase formalmente y los papas regresaran a Roma, la Basílica de Santa María la Mayor se convirtió en residencia temporal de los papas, debido al estado de deterioro en que se encontraba el Palacio de Letrán. La residencia papal se trasladó posteriormente al Palacio Vaticano, en lo que actualmente es la Ciudad del Vaticano. En la basílica están sepultados varios papas, entre ellos Clemente VIII, Paulo V y San Pío V. La basílica es una de las iglesias que se deben visitar en el peregrinaje de las 7 iglesias de Roma para alcanzar la indulgencia plenaria en Año Santo. En 1990 fue incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad en Europa por la UNESCO, con el número de identificación 91004. Así hemos conocido un poquito de historia. La liturgia de hoy nos trae al profeta Nahum, capítulo 2, versículo 1, versículo 3, y capítulo 3, versículos del 1 al 3 y del 6 al 7. Es una lectura bien hermosa. Luego pasamos al Salmo, que está tomado del libro del Deuteronomio, capítulo 32. Yo doy la muerte y la vida. Y luego tenemos el Evangelio de Mateo, que es el que vamos a meditar un poco, capítulo 16, versículos del 24 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. Gloria a ti,
Señor Jesús. Tomar la cruz y seguir a Jesús. El Evangelio de hoy nos alienta a la alegría y asimismo a aceptar el sufrimiento, la cruz, inseparables del seguimiento de Jesús. Tenemos experiencia ciertamente de ambas realidades. Sabemos armonizar ambas cosas en nuestra vida, porque a nadie le gusta sufrir. Pero el sufrimiento viene sin que lo busquemos. Todos podemos hablar de nuestra cruz de cada día, también de la lucha diaria por seguir a Jesús en medio de una sociedad que piensa y vive lo contrario. En este evangelio que acabamos de leer de Mateo, Jesús nos invita a seguirlo, a poner nuestros pasos en sus huellas. Jesús nos invita y nos anima a seguirlo superando nuestro propio egoísmo, a tomar nuestra cruz y a dar la vida por su reino. Ahora, la recompensa será enorme, porque el Hijo del Hombre ha de venir, dice el texto, rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Pensemos en esto, en el final, en lo que ha de venir, y nos dará fuerza para soportar muchas cosas aquí en la tierra. Cuando uno siempre apunta hacia el final, hacia lo que uno quiere alcanzar, los sacrificios que uno hace en el presente, pues se hacen más pequeños, o sea, se ven más pequeños. Y quien sigue a Cristo tiene que aceptar llevar su cruz. Lo dice Jesús enseguida para comprender a sus discípulos que sería una ilusión pensar en seguirlo, pero sin llevar con él la cruz. Y es lo que muchos hoy están pensando o pretendiendo hacer. Seguir a Jesús sin cruz. Y es imposible, no se puede, no sería Jesús. Dice claramente, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Después del pecado, obviamente, este es el único camino de salvación posible para los individuos y para la humanidad entera. El camino de la cruz y el camino del sufrimiento. Pero no entendía las cosas de Dios, Pedro no entendía las cosas de Dios, del mismo modo como lo hemos visto, por ejemplo, en el Evangelio de ayer, cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, tú no piensas según Dios, sino que piensas como los hombres. Y por no situarnos nosotros en el mismo plan del Padre, se nos hace difícil entender sus obras, sus planes para con nosotros. Y tenemos necesidad entonces de despojarnos de los criterios del hombre viejo, del ser humano, de nuestros quereres, preferencias, egoísmos, y adoptar solo y únicamente el de Jesucristo. No se trata entonces de una cruz ornamental, como la que nos ponemos aquí muchas veces, ni una cruz ideológica, porque las ideologías mueren y pasan, sino que es la cruz del propio deber, la cruz del sacrificarse por los demás con amor, por los padres, por los hijos, por la familia, por los amigos y también por los enemigos. La cruz de la disponibilidad para ser solidarios con los pobres, para comprometerse por la justicia y la paz. Asumiendo esta actitud, estas cruces siempre se pierde algo. No debemos olvidar jamás que quien perderá la propia vida, la salvará, dice el Señor. O sea, es un perder para ganar. No es un perder, es un perder para ganar. Y esta frase es muy hermosa. Cuentan una historia muy interesante. Un sacerdote tuvo que realizar un viaje a Estados Unidos. Y en el avión coincidió con un empresario muy importante y después de estar un rato dialogando, el millonario le contó una confidencia y le dijo al padre, con gusto daría gran parte de mi dinero con tal de volver a tener la experiencia de Dios que viví hace muchos años. El asunto es que la amistad con Cristo no se paga con dinero, es gratis. Por eso es tan difícil lograrla, porque no se vende en ningún establecimiento, ni se le puede poner precio. No es una mercancía, pero es el bien más cotizado del mundo. Por desgracia, también es el más desconocido. ¿Cómo se logra entonces esta amistad?
En primer lugar, haciéndose como Cristo. Por eso hay que empezar a conocerlo, leer el Evangelio, acudir a los sacramentos, dedicar momentos diarios a la oración, etc. Es necesario empaparse de sus enseñanzas, que son divinas. Entonces, cuando damos un fundamento sólido a nuestra vida cristiana, Jesús nos avisa que esa transformación en Él es costosa, como cargar una cruz sobre los hombros. No hay que engañarse, pero también es la manera más plena de vivir, despreocupándose de los propios intereses y tratando a los demás como Cristo lo haría. Es así como podremos experimentar su amistad y cercanía. Así recobramos nuestra alma para el Señor con nuestro testimonio a los otros y los ayudamos. Así que si tú quieres empezar un camino de seguimiento verdadero al Señor, tienes que empezar a armonizar las dos situaciones en tu vida. El dolor que nos viene de cualquier lado y tu seguimiento a Jesús, tu adhesión personal a Él. Recuerda que Jesús ayer le preguntaba a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? De esa respuesta personal va a derivar una relación personal con Él que va a terminar en esto, en seguir sus huellas, y sus huellas cargando una cruz, la cruz de cada día, la cruz de tu familia, la cruz de una enfermedad, la cruz de una situación difícil, pero que solo en Cristo podrá ser asumida y podrá ser redentora para ti. Ninguna situación humana es destructiva si la sabes unir a la cruz de Cristo. Obviamente eso no nos quita la responsabilidad de trabajar por quitar las cargas pesadas y destructivas que pueden estar sobre los hombros de otros, porque sí hay que hacer una cierta distinción entre una cruz y una carga. Hay gente que lleva cargas que no son cruces y gente que lleva cruces que no son cargas. ¿Cuál es la tuya en ese caso? Si es una carga o es una cruz. Porque de lo contrario, si no la disiernes, si no sabes cuál es cuál, qué es lo que llevas encima, podrías estar, digamos, en cierto peligro espiritual, porque la cruz redime, la cruz te hace santo, la cruz te perfecciona, la cruz te levanta, pero la carga te destruye y te aplasta. El Señor lo que nos invita es a llevar su cruz. Las cargas, Él las quita. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.